Sin embargo, Pablo dice, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en los dolores, en las necesidades, en las persecuciones. Realmente, si fuera una persona del mundo que estuviera leyendo estas palabras, lo más posible que la respuesta sería que Pablo era un masoquista, de acuerdo a la sociedad nuestra. Pero Dios tiene un propósito en todas esas experiencias dolorosas de la vida de Pablo. Porque Dios tiene un propósito, es que Pablo, teniendo muchas experiencias dolorosas, dice esas palabras. Pablo tuvo, como saben ustedes perfectamente porque han leído la Biblia quizás muchas veces, Pablo ha sido uno de los hombres más sufridos de la Biblia. Tantísimas cosas ha sufrido. Una de ellas es el famoso aguijón en la carne o la espina, como quieran llamarle, que le reclamaba a Dios que le sacara, pero aparte de eso, él estuvo en muchísimas otras situaciones en las cuales estuvo prácticamente cerca de la muerte y casi se dio por muerto. Sin embargo, él escuchaba algo que decía, bastante es mi gracia. Mi gracia es suficiente para ti. Pero fíjense también esto maravilloso de Dios, porque si yo estoy hablando de Pablo en este momento, no es porque quiero realmente llevarle un mensaje de Pablo, sino porque quiero compartir con ustedes lo que Dios puede hacer, hace y hará, no solamente con Pablo, sino contigo, contigo, contigo y conmigo. Pablo soy yo, sos tú, es el que está al lado, es el otro. Entonces, mi gracia es suficiente, no solamente para Pablo, fue para él, pero es para ti y para mí. Pero dice Dios, mi gracia es suficiente para ti. Sin embargo, dices, pero mi amor y mi misericordia te permitirán seguir adelante. Esto es algo realmente maravilloso y por eso lo voy a leer de vuelta. Mi amor y mi misericordia te permitirán seguir adelante. Aquí Dios le está diciendo a Pablo, yo no te voy a sacar esa famosa espina que te está haciendo doler tanto por cierta razón y porque yo conozco más que tú, pero sí te voy a llenar de amor, te voy a abrazar, te voy a amar con todo mi corazón y te voy a llenar de misericordia y de gracia al punto tal de aunque tengas esa espina, aunque tengas ese aguijón en tu cuerpo, tú con mi amor y mi misericordia y mi gracia vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Quiere decir que aunque Dios no le sacó la espina que causaba el dolor en el cuerpo a Pablo, no por eso dejó Dios de amar, proteger y guiar a Pablo hacia uno de los ministerios más grandes que nunca hemos conocido. Prácticamente podemos decir que es el ministerio más grande que hemos visto en la cristianidad después del ministerio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué Dios quizás no le quitó esa espina o ese aguijón a Pablo? Si él era el discípulo que Dios había elegido para llevar las buenas nuevas a tantas partes del mundo donde no habían ido otros discípulos. Así como en el caso de la monja que yo hice al principio, quizás Dios siendo omnisciente, que quiere decir siendo todo sabiduría, y conociendo 3 dimensiones, no 2. Esto quiere decir que nosotros, los seres humanos, tú y yo,
Trabajamos en dos dimensiones. ¿Qué quiere decir eso? Que conocemos el pasado y conocemos el presente, pero no conocemos absolutamente nada del futuro, de mañana. Por eso Jesucristo dice: no te preocupes por mañana, porque mañana traerá su propio peso, y es porque nosotros no lo conocemos. Pero Dios sí. Dios trabaja en tres dimensiones. Conoce el pasado, conoce el presente y también conoce el futuro. Es una gran diferencia. Saulo de Tarso, que era el nombre original de Pablo, después convertido, como ya dije, en Pablo, fue en su pasado un acérrimo enemigo de los cristianos, al punto tal que no solo los perseguía cruelmente, pero aún llegó a matar muchos cristianos. Él entendía que los cristianos no practicaban las leyes que deberían practicar para seguir a Dios, como en el Viejo Testamento. Aunque se convirtió, quizás, y solamente quizás, un poquito de esos pensamientos podrían volver a despertarse en él si le hubieran sacado ese aguijón. Pero aparte de eso, Pablo era una persona de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era prácticamente la tribu más interesante de Israel, porque de la tribu de Benjamín vino el rey Saúl y vinieron grandes líderes de Israel. Por lo tanto, pertenecer a la tribu de Benjamín significaba ser diferente y un poquito psicológicamente superior, la cual era una importante tribu. Entonces, aparte de eso, Pablo era un ciudadano romano. Él de alguna forma había conseguido ser ciudadano romano, que lo catalogaba como alguien superior entre los judíos. También Pablo era un intelectual, no solamente teológicamente, sino secularmente. Y era un intelectual que había sido enseñado por uno de los más prestigiosos maestros de aquella época, Gamaliel, de la famosa escuela de Gamaliel. Por lo tanto, también era una persona muy intelectual. Pero también Pablo hablaba varias lenguas y aparte de eso era un muy creativo e inteligente escritor. Es decir, en otras palabras, Pablo tenía un montón de cualidades hermosas y sobresalientes que lo hacía un poquito, en cierta forma, superior quizás a los otros judíos o las otras personas que andaban alrededor de él. Y entonces, ¿por qué habrá sido que Dios no le sacó ese aguijón? Quizás, ¿qué hubiera sucedido si Dios, como le sucedió a la monja del principio, le hubiera extirpado del cuerpo de Pablo ese famoso aguijón o espina de la cual Pablo se quejaba? Quizás Dios en su sabiduría miró a Pablo y vio un futuro no muy brillante si le sacaba la aguja. Quizás, como dijo David cuando dijo en el Salmo: Dios busca en mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones mejor de lo que nosotros lo conocemos. Y por eso mismo Dios seguramente ocultó el corazón de Pablo y vio cosas que quizás nosotros no sabemos y no vamos a entender nunca. Quizás Dios vio que Pablo, siendo un ser humano, al verse libre de tal horrible dolor que sentía, podría comenzar, y escuchen bien esto,
quizás podría empezar a depender de sus propios recursos humanos, intelectuales, educacionales, y apartarse un poquito de la obediencia de Dios. Y díganme algo, porque me sucedió y me va a suceder quizás a mí, y yo creo que no soy el único. Pero a veces cuando tenemos un dolor muy grande, ya sea físico, emocional o espiritual, y realmente le pedimos desesperado, de rodillas y hasta llorando a Dios que nos saque ese dolor, cualquiera sea el dolor, no nos damos cuenta quizás de que si nos sacan ese dolor totalmente y quedamos fresquitos y perfectos, no quizás empezamos nosotros a tratar de decidir nuestra vida y hacer nuestras decisiones y a caminar un camino basado en nuestras propias condiciones humanas y nos olvidamos un poquito de que dejemos que sea Dios quien maneja nuestras vidas y no nosotros? Yo creo que sí, yo creo que a todos nos sucede y nos puede suceder lo mismo. A todos nosotros que estamos en cierta forma sufriendo alguna clase de inconveniente, problema, enfermedad, si realmente nos quitan todo ese peso en nuestro hombro, en nuestro corazón, en nuestra mente, si dejamos de llorar, si dejamos de padecer, en una de esas empezamos a caminar en mi forma, como dijo Frank Sinatra, y nos empezamos a alejar un poquito y a depender en nosotros. ¿Y qué es lo más que Dios quiere? Dios tanto nos amó a nosotros que mandó a su Hijo querido y precioso a morir a la cruz para eso, para reconciliarnos con Él y para que de esa forma nosotros seamos dependientes de Él, no independientes de nuestro camino y dependientes de nuestro cerebro. Y entonces quizás Pablo viene a significar con ese aguijón en la carne a ti y a mí. Quizás Pablo es un ejemplo de lo que le puede pasar a cualquier ser humano que cree en Dios. Si Dios le alivia todos los problemas y lo deja limpito y perfecto, contento y a las risas, y entonces comenzamos a depender de nosotros mismos. Y yo personalmente puedo dar el testimonio que cuando yo caminé en mi forma, de mi manera, por mi cabeza, como dice otra vez, le digo la canción de Frank Sinatra, en mi camino, en my way, todo me fue mal, al punto que perdí mucho más de lo que ustedes piensan. Por eso, desde que conocí al Señor Jesucristo, decidí vivir mi vida en la forma de Jesucristo y no en la mía. Y eso quizás es lo que Dios está demostrándonos con lo que hizo con Pablo. Quizás Dios realizó y se dio cuenta en el egocentrismo inmenso en el cual Pablo podría caer si Pablo no sintiera más dolor de esa espina. Mi gracia es suficiente, bastante es mi gracia. Fue no solo una manera de recordarle a Pablo que el camino con Dios no es mi voluntad, sino como dijo Jesucristo, que se haga tu voluntad.